Tú estás escuchando Amauta Radio, la radio cultural de Ica. Muy buenos días amigos de Amauta Radio 91.9 FM, la radio cultural de Ica. Mi nombre es Luis Alberto Baco y esto es La Tertulia. Siendo exactamente las 16 del 31 de agosto de 2019 y estando a 4 meses ya de cerrar el 2020, que rápido se ha pasado el año, iniciamos este programa en este feriado largo, en realidad, con un formato distinto pero puntual por este programa. El día de hoy vamos a hacer no un diálogo, que propiamente es una tertulia, sino vamos a realizar un monólogo, tratando un tema trascendental, polémico, pero importante para entender lo que se nos viene en los programas sucesivos. Vamos a tratar nuestro tema denominado filosofía y religión. Un tema, como les mencionaba, muy polémico, que nuestro objetivo, tocando este tema, no es, generar persuasión o sugestionar a las personas en el enfrentamiento entre la filosofía y la religión, sino darles a conocer, más que todo de un punto de vista holístico, histórico, cómo estas dos disciplinas, por si lo queremos llamar así, han podido desarrollarse en paralelo a lo largo de la existencia del hombre. Cuando me refiero a filosofía, me estoy refiriendo en su sentido amplio del término, como palabra, como acepción de esta palabra. Filosofía en el campo no solamente metafísico, del estudio del ser, del alma, sino en el campo también de las ciencias duras. Recordemos que contemporáneamente y en la modernidad habían filósofos, y existen en la actualidad, que se dedicaban no solo al estudio propiamente metafísico, como lo mencionaba, sino también al campo de las ciencias. Muchos de estos filósofos antiguos eran polímatas. ¿Qué quiere decir esto? Que tenían diferentes habilidades o diferentes campos de aplicación. Un arquetipo de este filósofo podríamos señalar a Leonardo da Vinci, que dominaba una serie de campos. Dominaba el arte, la ciencia, era inventor, dominaba la biología. Entonces, cuando nos vamos a referir al tema de la filosofía, nos estamos refiriendo a todo este campo de estudio, no solo del campo de la metafísica. Y cuando nos referimos también a la religión, nos estamos refiriendo a todas las líneas de la religión que existen y han existido. El cristianismo, el islam, el hinduismo, el judaísmo, ¿sí? Entonces, cuando nos refiramos a estos dos campos, tienen estas características. Una de las cuestiones que el ser humano a lo largo de la historia, a lo largo de su existencia, se ha preguntado o ha tratado de responder es el concepto de la realidad y cómo el ser humano interactúa con esta realidad. Y de esta realidad se cuestiona una serie de preguntas, como ¿quién es el ser humano? O sea, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Y hacia dónde voy? Estas formas de cuestiones, esta forma de entender la realidad ha generado que desarrolle habilidades en el campo de la filosofía para precisamente encontrar estas respuestas, pero también en el campo religioso, de cómo a través de esta religión, esta doctrina, ha tratado de encontrar esas respuestas a las realidades. Hay un libro
de un historiador, un filósofo, más que historiador, diría yo, un pensador de la realidad histórica, que es un profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que se llama Yuval Noah Harari, quien escribió en el 2011 un libro denominado Sapiens. Este libro fue traducido en el 2014 a diferentes idiomas y cobró una relativa fama, considerado un bestseller, porque hacía una descripción global de cómo el ser humano había llegado a ser la especie dominante, el ser humano como género Homo y como especie Sapiens, había llegado a dominar y sobreponerse a todas las demás especies del género Homo. Y de acuerdo a la teoría de la evolución de Charles Darwin, el ser humano que actualmente existe es es una especie del género Homo, como muchas especies existieron en su momento. Especies como el Homo habilis, el Homo rudolfensis, el Homo florensis y el hombre de Neandertal, cuya especie subsistió junto con el hombre hace más o menos 30.000 años que se extinguió, según esta teoría de la evolución. Entonces Yuval nos dice en breve cómo esta especie sapiens se ha podido sobreponer a las demás especies, cómo ha llegado el hombre a ser lo que es hoy. ¿De qué manera se explica esto? Entonces Yuval muy inteligentemente y propone esto, de que si nosotros vivimos en un mundo globalizado, donde la conectividad, la comunicación, la realidad ahora tiene influencias globales, no podemos pretender hacer análisis histórico parcializado. O sea, no podemos estudiar la historia para entender a la humanidad bajo un escenario, digamos, de un país o de un sector. Lo que él propone es hacer un estudio de manera global. Y este es el punto de partida para que él desarrolle su obra Sapiens, ¿no? Estudiando al género Homo y a Sapiens. Y él desarrolla su libro bajo 4 propuestas que explican por qué el hombre llegó a ser lo que es como especie dominante. Y él habla de 4 revoluciones. Habla de una revolución cognitiva, una revolución agrícola, la unificación de la humanidad y la revolución científica. Voy a centrarme en este primer punto, que él lo subraya como el punto desencadenante de la primacía de la especie del sapiens, que es la revolución cognitiva. ¿Y qué nos dice Yuval? Nos dice que el ser humano, en su intención de poder adaptarse al mundo agreste, biológicamente iba desarrollándose una revolución en su cerebro, que él le denomina la revolución cognitiva. Quiere decir que iba entendiendo su entorno, iba desarrollando un lenguaje de comunicación que le permitió transferir información a su especie. Esta transferencia de información fue el desencadenante para que pueda generar una colaboración con sus pares, con su especie, para que pueda desarrollarse como especie y sobreponerse a esa realidad agreste que se vivía en ese entonces como una raza primitiva. Esta revolución cognitiva fue la que desencadenó a través de la comunicación la creación de mitos, la creación de realidades o formas de ver la realidad de manera subjetiva, y también fue la detonante para crear, digamos, aspectos que permitieron su desarrollo, como la política, la filosofía, la economía, la religión. Yuval decía que todo esto son construcciones ficcionarias del ser humano para poder vivir en colaboración y pueda subsistir. Entonces, esta primera forma de presentar
nos dice que el ser humano, de alguna forma, ha sido el artífice de estas cosas subjetivas, que son paralelo a las cosas que existen objetivamente, como por ejemplo esta mesa, que es algo que puedes palpar, pero la política no la puedes palpar, es una construcción del ser humano. La justicia, la moral, son construcciones del ser humano que no la puedes palpar, pero que sí hemos hecho una convención como especie, como sociedad, para poder regirnos a través de estos elementos o estas creaciones ficcionarias. Entonces, partiendo de esa premisa de Yuval, de su libro Sapiens, y sobre todo de la revolución cognitiva que ha permitido al hombre darle este punto de explicación de ficciones, ha salido, también se ha desarrollado, digamos, la explicación a través del campo filosófico, que también sería, bajo esta premisa, una invención del ser humano. Entonces, si queremos explicar cómo ha ido paralelamente desarrollándose la religión y la filosofía, o viceversa, vamos a centrarnos específicamente en la Edad Media, la edad que duró, dicho sea de paso, 1000 años, y que fue un punto en el que se le conoce, dicho sea de paso también, como la Edad Oscura, porque fue un punto en el que se consideró a la religión como el centro de las explicaciones a esta realidad, a la realidad que el ser humano buscaba comprender. En ese proceso de la Edad Media, que duró desde el siglo V hasta el siglo XV, 1000 años, había un entendimiento de la realidad que estaba basada en el teocentrismo. ¿Qué es el teocentrismo?, se preguntarán. Bueno, el teocentrismo explica que toda la realidad de las cosas, el mundo, el ser humano, son explicadas bajo la concepción teológica. O sea que Dios explica todo lo que existe en el mundo a través de sus santas revelaciones o de las santas escrituras, ¿no?, que en este caso es la Biblia. Ese escenario se vivió durante estos 1000 años. Cuando comienza a desarrollarse la etapa, digamos, del proceso de pasar de la Edad Media a la Edad Moderna, después del siglo XV, hay un proceso desde el punto de vista cultural que se denomina el Renacimiento, donde el ser humano comienza a tomar un papel predominante en cuanto a la concepción del mundo. Y es en esta época que se denomina precisamente Renacimiento, porque el hombre renace, sobre todo influido por las culturas grecorromanas que se habían perdido por esta Edad Media, en la que la realidad era explicada ya no por el pensamiento filosófico, no, sino era explicado por la religión teológica. Y por eso es que se le llama Renacimiento, porque comienza a rescatar los pensamientos de la antigua Grecia, que era donde se proponía el estudio filosófico de la realidad y le daba preponderancia a la ciencia como sus inicios para explicar las cosas. En este proceso surge una línea paralela entre la religión, que estaba perdiendo, espacio dentro de la filosofía, o mejor dicho, dentro de la historia, porque era la forma predominante, y comienza a radicalizarse en su aplicación. Aquí es donde surge la Santa Inquisición. Y la Santa Inquisición era una institución religiosa que reprendía, digámoslo así, a los que se descarriaban del camino del dogmatismo religioso. Era una aplicación que era un poco dura, un poco fuerte, en cambio a sus prácticas inclusive. Aquel que no pensaba de manera teológica o de acuerdo a las escrituras era severamente castigado, inclusive condenado a morir en la hoguera, ¿no?
Entonces, en este proceso que pierde espacio la religión, comienza este proceso duro de reprendimiento. ¿Y cómo se desarrollaba, cómo le hacía frente la filosofía a este endurecimiento teológico de la práctica religiosa? Haciendo sus investigaciones y haciendo su confrontación de manera oculta, de manera un poco, digamos, en algunos casos se enfrentaba de forma muy, muy valiente, pero en otros de manera muy escueta. Entre estos valientes, por ejemplo, podemos citar a Nicolás Copérnico, quien es el que, y que es parte, digamos, de esta época del Renacimiento, donde se le da mucha importancia al conocimiento. Nicolás Copérnico era dicho sea de paso, conocido como el padre de la astronomía moderna, donde él había propuesto una teoría en la que rompía los esquemas de entender o conocer la realidad del mundo, visto del punto de vista astronómico, refutando de que la Tierra era el centro del universo y que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Entonces él dice y refuta que es lo contrario, que es el Sol que es el Sol el centro del universo y quien gira alrededor del Sol es la Tierra. Y definitivamente esto generó mucha controversia y la Iglesia se impuso criticándolo y exigiéndole que se retracte, ¿no? Este fue un caso ejemplar, por ejemplo, de cómo la filosofía se ponía en contraposición a los pensamientos teológicos o de la religión. Otro aspecto que podemos tocar en este dogmatismo religioso contra la ciencia, y dicho sea de paso, ahí la religión en ese momento estaba pasando por un proceso de reestructuración en esa época. Existía o mejor dicho, se estaba dando inicio al protestantismo religioso. Era el cisma que estaba iniciándose a la religión católica, en el que a través de los postulados de Martín Lutero comienza a cuestionarse las formas en las que la religión era impuesta en la práctica, donde había un catolicismo un poco sesgado al materialismo. No olvidemos que en esa época se vendían o se comercializaban, se mercantilizaban las indulgencias. Y Martín Lutero, precisamente viendo esto, es quien propone esta reforma, cuestionando a que no pueden haber este mercantilismo de la religión, sino tiene que darse de manera sincera a través de la verdadera interpretación de la Biblia, ¿no? Sin embargo, a pesar de esos cuestionamientos, Martín Lutero también cuestionaba al pensamiento de Copérnico. Cuestionaba en el sentido de que lo criticaba en cuanto a su posición o a su teoría de que era la Tierra que giraba alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra. Y Martín Lutero criticaba diciendo que era un personaje que pretendía mucho con esa teoría, contraviniendo a la Biblia, porque en la Biblia estaba escrito de que el Sol era quien giraba alrededor de la Tierra. Y cita un pasaje de la Biblia, del libro de Josué, cuando Josué, digamos, en una oración solicita a Jehová, Dios, a través conocido a través de la religión cristiana como tal, para que el sol no caiga, el sol no deje, no termine el día. Y toma esta frase y contraviene a la posición de Copérnico, ¿no? Para citar una parte muy breve. Y bueno, podríamos citar algunos casos también, como por ejemplo el tema de Galileo, que también tiene mucha
mucha similitud a la posición que tuvo la religión frente a este investigador, este florentino, este pensador, que a través de sus formas de poder explicar utilizó ya la base empírica. ¿En qué sentido? Galileo Galilei utiliza su invento, que es el telescopio, para poder explicar que efectivamente Copérnico estaba en lo cierto, que la Tierra no era el centro del universo y el Sol no giraba alrededor de la Tierra, sino que la Tierra era la que giraba alrededor del Sol, ¿no? Defiende la teoría heliocentrista de Copérnico. Y también fue criticado y fue obligado a retractarse por la Iglesia. Y fue un caso muy anecdótico y muy famoso, es el juicio a Galileo, cuando él va a entrevistarse con el cardenal Bellarmino, llevando sus telescopios para poder confirmar su teoría, y le dice al cardenal que la prueba de su teoría es la observación a través de los telescopios. Pero el cardenal rechaza esa evidencia y cita nuevamente a lo que Martín Lutero en su momento había tomado para criticar a Copérnico. Le dice: en la Biblia está escrito que, en el libro de Josué, que quien gira alrededor de la Tierra es el Sol y no al revés. ¿Y cómo tú puedes pretender con este objeto, este telescopio, contravenir estas santas escrituras? Y lo obligaron a Galileo a retractarse, o al menos a no difundir su teoría. Entonces es en este escenario que la Iglesia se pone más radical. Muchos dirán, la Santa Inquisición viene de la Edad Media, pero la Santa Inquisición se radicaliza precisamente cuando siente que va perdiendo, la Iglesia va perdiendo predominancia en su concepción de la realidad, y es donde radicaliza más y persigue a los científicos, a los filósofos. En esta posición, y ya yendo un siglo más adelante, comienzan a surgir otros filósofos, otros pensadores. Entre ellos le dan mayor preponderancia a la racionalidad de las personas, del ser humano, y tratan de explicar la realidad de las cosas, la realidad del mundo, la esencia del ser humano a través de su racionalidad. Pasan de un teocentrismo, que hablábamos que cuando nos referimos a un teocentrismo es que la realidad de las cosas es explicada por Dios, teo, que viene de Dios, a pasar a un antropocentrismo, que es antropo, viene de humano, de ser humano, y que el ser humano es quien explica la realidad de las cosas. ¿Cómo las explica? A través de la razón. Entonces, se pretende realizar eso. Uno de los grandes representantes de esta racionalidad es René Descartes, ¿no? Quien establece que el ser humano puede explicar racionalmente las cosas, ya no desde el punto de vista teológico, sino del punto de vista racional. Y dice que el ser humano, a través de la razón, explica, valga la redundancia, por qué suceden las cosas. Y a través de René Descartes van a venir otros filósofos que se ven influenciados por él. Uno de ellos, muy importante, es Baruch de Spinoza. No sé si ustedes han escuchado esta frase muy comentada, muy compartida, donde se le pregunta a Albert Einstein si él cree en Dios o no. Y Albert Einstein muy inteligentemente responde que él cree en el Dios de Spinoza. Un Dios que percibe una armonía y un Dios que no se preocupa en el destino del hombre. Siempre hemos
conocido de esta frase, hemos compartido, pero ¿a qué se refería Albert Einstein con esto? ¿Quién es realmente el Dios de Spinoza, ¿no? Nos preguntamos. Bueno, Baruch de Spinoza fue influenciado realmente por la racionalidad que se desarrollaba en esa etapa de la historia. Fue fuertemente influenciado por René Descartes, en el que Baruch de Spinoza pretendía explicar a través de la razón la existencia de Dios. Y él decía que esta razón, o como medio de explicación, era las matemáticas. Y él escribe una obra muy famosa llamada La ética demostrada al modo geométrico. En esta obra lo que él hace es desarrollar una serie de proposiciones lógicas para entender la realidad, pero partiendo de Dios. ¿Y cómo él concebía a Dios? Él concebía a Dios bajo los conceptos también aristotélicos. Para que no sea un poco denso esta explicación, para que sea un poco entendible, Aristóteles concebía al ser humano y a la realidad objetiva como una sustancia. ¿Qué quiere decir esto? Que el objeto que podemos ver como una realidad, por ejemplo esta computadora, era computadora como tal, porque la sustancia que lo componía, computadora, le daba esa forma de computadora. Yo era, por ejemplo, una persona, porque la sustancia persona me permitía ser persona. Esto es un poco metafísico entenderlo, pero él desarrollaba un ejemplo en el que el sujeto es sustancia y del sujeto se derivan accidentes. ¿Qué es esto? De que yo puedo inferir de que esta computadora es negra porque el sujeto, que es la computadora, se le derivan accidentes que son las características que le dan, que esta computadora es negra. Para ser breve esto y no confundir, ¿no? Porque es un tema un poco denso, Baruch de Spinoza toma este concepto y dice, bueno, si la sustancia es en sí para existir, y que Aristóteles proponía que habían infinitas sustancias, que cada sustancia generaba un accidente, lo que Baruch de Spinoza desarrolla es que no puede ser que existan varias sustancias. Si la sustancia es en sí, no puede ser que el ser humano sea sustancia, porque el ser humano tiene límites. Yo no puedo ser, yo soy Luis Alberto, pero no porque no soy Juan Pérez. Ya estoy delimitado por otra persona, por lo tanto el concepto de sustancia no me cabe. Entonces Baruch de Spinoza decía, sustancia hay una sola, es la totalidad. Nosotros y todas las cosas que existen son accidentes de esa totalidad, de esa sustancia. Y esa totalidad, la única forma de explicación es que es Dios. Ese ser que existe, que es un todo, que no necesita existir por nada, es Dios. Y Baruch de Spinoza comienza explicando, a partir de esta sustancia, de esta totalidad, la concepción de Dios. Y Baruch decía que nosotros, como seres humanos, somos accidente de esa sustancia. No podemos pretender nosotros como seres humanos ser sustancia. ¿A qué se refería con esto? Y hacía una presentación, una proposición un poquito más, digamos, ambiciosa. Al ser humano, por la forma, digamos, propuesta de Aristóteles y del pensamiento de la Edad Media, se le concebía como un ser dualista, que estaba compuesto por alma y cuerpo. Alma y cuerpo, que eran dos esencias en las que interactuaban en armonía. Pero Baruch de Spinoza rompe este entendimiento del ser humano, y lo que él propone es que el ser humano no es dualista, es monista. ¿En qué sentido?
en el que como hay una sola sustancia y nosotros somos accidentes de esa única sustancia, somos nosotros manifestaciones de esta sustancia, que es la totalidad, que es Dios, a través de diferentes atributos. Dios se manifiesta a la realidad a través de diferentes atributos. Uno de esos atributos que conocemos, o dos de esos que conocemos, es la extensión, que se traduce como la corporalidad, el cuerpo, la materia, y el pensamiento, que se traduce como nuestras ideas, como el alma, como esa forma de entender y percibir la realidad. Es uno de los atributos de Dios. Pero ¿qué es la manifestación de una sola cosa? Por eso es que él lo desarrollaba como un pensamiento, o mejor dicho, como una puesta del ser humano a través de un monismo y no de un dualismo. O sea, mono que viene de uno solo. Entonces, a través de esto también Baruch desarrollaba su pensamiento de la realidad de las cosas a través de Dios, en el que Dios, al ser un ser que actúa por su propia naturaleza, decía Baruch, no tiene fines, porque si tuviera fines no sería Dios, porque Dios no tiene necesidades ni busca fines hacia el hombre, sino que la naturaleza en sí es Dios. La totalidad actúa porque es su naturaleza, no actúa por necesidad. Y aquí rompe un poco los esquemas del dogmatismo religioso, en el que Dios nos ha puesto para que nosotros tengamos un propósito en la vida. Entonces lo que Baruch de Spinoza refiere, no hay ese propósito, es la naturaleza que se encarga de que siga el conducto, digamos, natural, que cabe la palabra, para que el hombre se desarrolle. Entonces Albert Einstein toma este pensamiento y él refiere que Dios no tiene un fin hacia el hombre. Si nosotros le quitamos esta misticidad o esta forma, digamos, religiosa a través de los milagros, por ejemplo, podemos entender que lo que propone a través de la religión es más que todo un entendimiento de amor al prójimo. Pero si le quitamos este misticismo, o si le ponemos este misticismo, ya pierde relevancia. Bueno, esas eran las proposiciones de Spinoza. Sin embargo, para un poco a referirnos a esta puesta en marcha de explicarse ahora las cosas por la razón y ya no por la religión, también tiene sus reveses. ¿Qué reveses? Si nosotros pasamos del teocentrismo al antropocentrismo, ya no explicamos la realidad de las cosas, sino queremos explicarlo a partir de la racionalidad del hombre. Hay un problema. Primero, el hombre es limitado. Segundo, la puesta de la idea del pensamiento humano es variado. El ser humano de por sí es variado. Entonces, si nosotros queremos pretender explicar la realidad de las cosas con un pensamiento, primero nos tendríamos que cuestionar qué pensamiento, qué idea, qué ideología. Dios lo explicaba todo. Dios explicaba la realidad que no conocemos. Pero si queremos poner al centro al ser humano para explicar esta realidad, ¿qué pensamiento tomamos? ¿La del positivismo? ¿La del pensamiento, si queremos entrar a temas sociológicos o ideológicos, tomamos al tema del socialismo? ¿Qué ideología tomamos? ¿Cuál explica la realidad y nuestra esencia como seres humanos? Ese es el gran problema de la concepción racionalista, que después de Baruch de Spinoza ya hay filósofos que comienzan a tratar de rescatar esa centralidad que se había perdido en esta etapa
de racionalismo, por llamarlo así. Alguien que pretendía o que rescató esta nueva forma de entender la realidad fue este famoso filósofo Immanuel Kant, que hizo una obra denominada Crítica a la razón pura, donde él explica las formas falaces en que se ha tratado a la religión, pero también establece de que no se puede explicar por la realidad, por el entendimiento, mejor dicho, por la racionalidad del hombre, todo lo que existe. Es limitada la racionalidad. Y así, en simple, lo que él dice, que el hombre explica las cosas a través de su experiencia. No lo hace a priori. O sea, no es que el cerebro del hombre es un lienzo en blanco y las cosas van, o la realidad se va poniendo en la medida que se desarrolla, sino que el hombre tiene que experimentar para que de esa experimentación salga la conceptualización de esa realidad. O sea, la razón es después de la experimentación. Entonces, Immanuel Kant, como otro filósofo, trata de nuevamente traer esta importancia de la religión y sobre todo de la concepción, ya no hablando de religión, sino de la concepción del Ser Supremo, de Dios, para poder dar explicación a las cosas. Immanuel Kant decía que aquella parte en que la razón no puede explicar la realidad de las cosas, tiene el hombre que dejar ir, y él lo denominaba la fe racional, ¿sí? Aparte de que el ser humano necesita una centralidad, una columna vertebral, para que su aspecto ético-moral pueda permitir un desarrollo armónico. Porque si no, como mencionábamos hace unos minutos, si no creemos en algo central, no importa que no creas, pero sí lo necesitas, lo que él refería, ¿no? No importa que tú no creas la existencia de Dios, pero sí tu necesidad está en tener una columna vertebral, ¿no? Y esa era, por ejemplo, una forma de darle sentido a la necesidad de tener una centralidad para tener un desarrollo armónico en cuanto a creer en Dios, ¿no? O mejor dicho, a la necesidad de Dios. Sin embargo, Baruch de Spinoza, y volviendo a Baruch de Spinoza, él desarrolló su pensamiento, porque también tuvo otro pensamiento, digamos, en lo político, que es un tema, digamos, que trata con profundidad. Baruch de Spinoza en este aspecto fue un contractualista, fue muy influido por Thomas Hobbes, en el que él desarrollaba en sus obras una descripción por ejemplo, de la democracia, cómo la democracia era buena, cómo iba a ser un modelo que iba a permitir un buen desarrollo de la sociedad. Y él refería algo de su pensamiento abarcado a la Iglesia, y de su obra, La Ética, desarrollaba y lo conectaba con la política, mencionando a que si existe la sustancia, que como hablábamos es un todo, en la totalidad de las cosas, la sustancia es Dios, que es el Rey Supremo, todos los que están debajo de Dios somos accidentes y por lo tanto somos iguales. Entonces él decía, Dios es el Rey Supremo y todos los que existen debajo de él somos iguales, blancos, negros, mujeres, hombres, etc. Entonces, bajo esa forma de entender, él decía que no hay distinción de clases, no hay distinción de ungimiento. Si queremos llevar a este tema al punto, digamos, feudal, no es que de Dios existe debajo otro rey, no, eso no es aplicable, él pensaba. Si existe la sustancia, que es la totalidad, existe de todos los que están debajo de él, somos iguales. Y ese era su pensamiento en lo político, por ejemplo, ¿no? Que le da mucha preponderancia a la democracia, ¿no? Sin embargo, en la parte
de su pensamiento metafísico en cuanto a la concepción de Dios. Y esto es un poco de historia en realidad, ¿no? Él tuvo mucha influencia, se dice, era racionalista, tuvo mucha influencia de René Descartes. Él toma sus postulados de René Descartes en base a poder explicar esta totalidad a través de un lenguaje que él utilizó, que era la matemática, ¿no? Pero él fue influenciado mucho por el contexto en el que él se desarrollaba, y ese contexto era en el que en el pleno siglo XVII se creía que era el fin de los tiempos. Había mucho fanatismo, por decirlo así, de que en 1666 era el año de la bestia, el apocalipsis, iba a iniciar el Armagedón y se iba a acabar el mundo. Había mucha creencia en eso. La religión cristiana, Baruch de Spinoza era judío. Él fue excomulgado a los 23 años, precisamente porque él tenía un pensamiento poco ortodoxo a la religión judaica de ese momento, y fue excomulgado. No precisamente por sus obras, porque sus obras después las publicó, pero ya él profesaba una crítica a las prácticas y a las formas de llevar a la religión judaica. Se dice mucho, y aunque él no lo pone en sus escritos, o no lo hace ver así, tuvo influencia de Uriel da Costa, por ejemplo, que fue fue antes que Spinoza, y la historia dice que él tuvo la suerte de poder presenciar cómo Uriel da Costa fue vilipendiado, fue vejado en cuanto a su vuelta al judaísmo. ¿Quién era Uriel da Spinoza? Uriel da Costa. Uriel da Costa era un judío que fue separado, expulsado de la religión judaica, se hizo al catolicismo, luego también criticó al catolicismo y regresó al judaísmo. Pero para que regrese al judaísmo, lo que Uriel tuvo que pasar fue una serie de vejámenes, porque esa era la condición o los requisitos que la religión judaica exigía para alguien que había sido separado de su comunidad. ¿Y cuáles eran estos requisitos? Bueno, lo que le dijeron a Uriel da Costa es: si tú quieres regresar a la congregación judaica, primero tienes que ser azotado, luego tienes que pasar por tenderte a la puerta de la sinagoga para poder ser, pisoteado por todos los rabinos que salen de la sinagoga, y luego recién podrás regresar a la congregación. Esto a Uriel en primera instancia le pareció humillante, no aceptó. Sin embargo, en esos tiempos, ser separado de una congregación religiosa era prácticamente ser etiquetado hacia las sociedades entonces como un paria, una persona detestable, que no podía recibir ni siquiera el aprecio de sus familiares. Y Uriel, en sus escritos o en sus tantas memorias, él reflexiona y dice inclusive que ni sus hermanos eran capaces de dirigirle la mirada, y eso a él le chocaba mucho. Y él, en tanto sufrimiento, decide regresar a la religión judaica, aceptando lo que la religión judaica había establecido como requisitos para que uno de esos requisitos era hacer una manifestación pública de que él se había equivocado, de que todo lo que había proferido era que había sido en contra de la religión judaica, había sido mentira, y él se arrepentía de corazón. Uriel, por la necesidad, se vio obligado a hacer esto, escribió su confesión, fue llevado a la plaza pública para poder ser azotado, recibió 39 azotazos. Luego de eso,
desnudo, dicho sea de paso. Luego de eso fue postrado a la puerta de la sinagoga, donde los rabinos que salían de la sinagoga lo escupían y lo pisoteaban. Esto para esta escena la presenció Spinoza a los 13 años. Y lo que se dice a través de la historia es que eso marcó a Spinoza. Esa escena que vivió Uriel da Costa marcó a Spinoza para poder hacer su planteamiento metafísico en cuanto a la concepción religiosa y poder darle a la religión otros entendimientos. Uriel de Spinoza, después de esto, se encerró 3 meses en su habitación. Y ahí escribe una de sus obras autobiográficas que la denomina El espejo de un alma humana, en el que hace una reflexión de él, de cómo había pasado peripecias y cómo la religión, por el dogmatismo judaico, lo había llevado a ese punto humillante. Uriel, después de terminar de escribir esta obra, se suicida. Eso indudablemente a Spinoza lo marcó, según coinciden los historiadores, y es lo que devino después, más adelante, a poder desarrollar su obra. Y hay algo muy, muy sentido que él habla, Uriel, dentro de su obra autobiográfica, y se la leo un poquito acá para que puedan entender cómo era el sufrimiento que él llevaba después de haber pasado esta experiencia. Dice Uriel: «Oh raza sinvergüenza, oh padres detestados, que cualquiera que sabe mi historia juzgue el espectáculo indecente que es ver a un hombre anciano, desnudo, delante de toda la asamblea de hombres, mujeres y niños azotado por sus propios hermanos». Él se refiere con esto a cómo fue vejado, castigado, y lo siente. Y dice: «La ley de Moisés únicamente trajo desacuerdos en la sociedad de los hombres. Los rabinos son los abogados de un fraude que les hace presa y esclavo de los hombres». Y desarrolla otras reflexiones en las que él siente cómo había sido injustamente por haber criticado las prácticas judaicas a ser tratado de esta manera, ¿no? Eso, como les explicaba, haciendo un poquito corto porque ya el tiempo nos ha ganado, en realidad hay muchas experiencias más que contar. Baruch de Spinoza desarrolla, pues, ¿no?, este pensamiento de Dios no como Dios que busca un propósito para el ser humano de castigarlo si se porta mal o premiarlo si se porta bien. No establece un libro de haberes, de entradas y salidas, ¿no? Que si te portas bien vas al cielo y te portas mal vas al infierno, sino que lo que Spinoza desarrolla es que Dios actúa por su propia naturaleza, porque Dios es en sí que no tiene fines. O sea, Dios busca una armonía, y él en su obra, La Ética, habla o propone de que Dios lo es todo. Dios está en la realidad de todos, y que nosotros somos accidente de esa realidad. Si nosotros le quitamos todo el misticismo, toda la forma de milagro que se suele profesar en la religión, lo que vamos a encontrar a través de la Biblia es un libro de amor, es un libro de amor al prójimo propiamente, que no busca, sujetarnos a una ley que no conocemos. Lo que busca es entender la realidad a través de la razón, pero sujetándonos a una totalidad que es Dios. Sin embargo, y con esto cierro, sí es necesario tener como mencionábamos hace un minuto, tener una centralidad, y de esto sí Immanuel Kant, parafraseando, desarrolla que no todo puede ser explicado por la razón, porque la razón es limitada. Necesitamos una columna vertebral, aunque no creas en Dios, la necesitas, porque esta necesidad te da un entendimiento, digamos,
que a través de la razón no la podrías. Porque ¿qué razón tendrías que buscar? Que es lo que hablábamos hace unos minutos. ¿En qué hombre podrías creer si la razón en realidad es variada? Bueno, amigos, espero que haya ayudado estas pequeñas anécdotas y pensamientos sacados de la filosofía y tanto la religión, que en realidad son dos cosas que han ayudado al ser humano a poder presentar esta suerte de respuesta a estas cuestiones que se van presentando a lo largo de la existencia. Como les comentaba, el objetivo no es persuadir, ni tampoco es sugestionar entre religión y filosofía, sino dar un entendimiento más holístico a través de la historia y que podamos nosotros quitarnos algunos velos de fanatismos y entendamos mejor la realidad a cómo se nos presenta. Muchas gracias, conmigo será hasta el próximo programa, el sábado, ya en el mes de septiembre, que vamos a tocar así cortito, y esto es parte de lo que vamos a tocar en estos programas sucesivos, que tiene que ver con ideología. Lo mencionamos cuando tocamos a Nicolás de Maquiavelo, y la religión tiene mucha influencia en el pensamiento ideológico. En el pensamiento ideológico, porque sugestiona la emoción de las personas para poder desarrollarles una forma de cultura inclusive. Este espacio o estos programas sucesivos lo vamos a tocar en 2 seguidos, porque sería muy ambicioso hacerlo en uno solo. Y va a ser esto insumo de lo que vamos a tocar, ¿sí? Bueno, será conmigo hasta la próxima. Mi nombre es Luis Alberto Aco y esto ha sido La Tertulia, a través de una forma singular el día de hoy, no como un diálogo, sino como una conversación directa, ¿no? Un monólogo. Muchas gracias. Hasta el próximo sábado.